Procesal Penal. El Poder Ejecutivo manifestó, o al menos la intención es que busque un texto definitivo antes de fin de año, para que pueda ser tratado en la legislatura durante este 2025. Esa es la intención y el objetivo. Y es por eso que se ha conformado una comisión por parte de profesionales para que aporten sus ideas en torno a esta reforma del Código Procesal Penal. Estamos con Pedro Fontaneto, él es especialista en Derecho Penal, además es diplomado en cibercrimen, es docente de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, fue designado por la UADER justamente para integrar esta comisión. ¿Cómo va, Pedro? Buenas tardes. A Yelén, Tiago te saluda. Hola, Yelén, hola a toda la audiencia. No, muy bien y muy contento también con esta designación, que la verdad que me tomó un poco por sorpresa, porque sabía de la intención del gobierno de reformar este código. Ya el año pasado había una intención también de hacerlo, y después se trancó, pero me sorprendió en el sentido de que, si bien uno se ha especializado mucho en este tema, ya lleva muchos años trabajando en el ámbito del derecho penal, estoy, como decís vos, digamos, muy metido con el tema del cibercrimen, la evidencia digital, y doy clases en la universidad. Obviamente que la Universidad Autónoma de Entre Ríos me haya elegido a mí como su delegado, porque es una sola persona y hay un montón de abogados que también incluso hacen derecho penal. La verdad que me sorprendió para bien, muy contento, y obviamente ya desde hace un par de semanas trabajando en el tema, porque como bien adelantaste vos, hay ciertos temas que incluso han sido de conocimiento público, sí, ciertos puntos a tratar, pero bueno, desde mi especialidad, que tiene que ver con las investigaciones en entornos digitales, el cibercrimen, etcétera, creo que de mi parte un poco va a ser el aporte más valioso que uno pueda realizar, sin perjuicio de que hay otros muy importantes, como por ejemplo el tema del plazo en la investigación penal preparatoria, que hay posiciones muy encontradas respecto de eso, y que va a ser algo que creo que es algo que se tiene que zanjar, pero que va a ser lo más difícil de consensuar de alguna manera. Claro, queremos aprovechar la entrevista y tu conocimiento con respecto a esto, a la prueba digital, más que nada en esta actualidad con el uso de la tecnología y a la hora de comprobar o no un delito en torno a una prueba digital, la investigación por delito que fuere. ¿Qué es lo que se puede aportar en cuanto a la prueba digital principalmente en la actualidad? Se puede aportar un montón de cosas. Para que por ahí la gente entienda, hoy nuestro código tiene como principio rector la libertad probatoria, que es un principio del derecho procesal penal de hace muchísimo tiempo y que obviamente sigue vigente, pero el hecho de ser tan amplio muchas veces es un poco hasta contradictorio, porque para quienes investigan no tienen herramientas precisas de cuáles sí, cuáles no. Para los jueces de garantía a la hora de autorizar alguna medida de estas tampoco tienen cuál es el mandato legislativo. Y también muchas veces para quienes somos defensores en algunas ocasiones también es dificultoso, porque uno no tiene claro cuáles son los límites. A mí me dicen, bueno, la libertad probatoria, bueno, pero ¿hasta dónde? Porque hoy en la era de la inteligencia artificial, del avance de las tecnologías y del cibercrimen como una realidad, no es que es algo que está viniendo, uno como defensor muchas veces no sabe hasta cuál es el límite. Es decir, para que por ahí la gente lo entienda más claro, el código procesal son las reglas de juego. Es decir, bueno, esto se investiga de esta manera y se juzga de esta manera, y los plazos son estos y las formas son estas, y hoy por hoy el Código Procesal Penal de la provincia no tiene absolutamente nada en relación a lo que es la evidencia digital o al tratamiento de esta temática o a técnicas de investigación en entornos digitales que en muchas provincias ya se han ido de alguna manera actualizando, y acá seguimos con la libertad probatoria, que, como te insisto, es algo que está bueno, pero que es un límite y que son reglas pocas claras. Entonces, acá, de alguna manera, nosotros que obviamente estamos planteando, quienes estamos trabajando sobre todo en esta faceta puntualmente, son que queden plasmadas ciertas técnicas de investigación en entornos digitales, pero también que sea regulado de una manera, porque ¿qué pasa? Cuando uno accede muchas veces a una investigación de este tipo, y accede básicamente a la intimidad y a la privacidad muchas veces de una persona, porque lo que estamos hablando de eso es, bueno, en vez de que te allanen tu casa para ver si encuentran un arma o si encuentran unos pagaré por una estafa,
Y lo que van a... se puede hablar de un allanamiento remoto de un teléfono celular. Claro, el secuestro de un teléfono y el peritaje del mismo. Incluso, sí, pero hoy, por ejemplo, es una herramienta que en Entre Ríos todavía no se usa, pero porque no está regulado también, que tiene que ver con espionaje en entornos digitales en vivo. Es decir, para que lo quiero hacer lo más llano posible para que lo entienda la gente. Hoy uno, por ejemplo, en una causa de narcotráfico puede poner un agente investigador encubierto para que de alguna manera se vaya metiendo en el terreno y poder ver si puede conseguir prueba para ese tipo de causa. Bueno, hoy tenemos delitos que se dan de manera entera o exclusiva dentro de lo que es la web, digamos, o en entornos digitales, como por ejemplo el grooming, como por ejemplo la distribución o comercialización de material de abuso sexual infantil. Entonces, por ejemplo, una de las propuestas que yo hice tiene que ver con el agente encubierto digital, que hoy en la provincia no tenés nada. Entonces, si bien la policía lo puede llegar a estar haciendo, y no lo está haciendo con una regla clara de hasta dónde sí, hasta dónde no tiene hoy una autorización de un juez o el pedido de un fiscal. Entonces es fundamental que este tipo de cosas estén, porque por ejemplo hoy en Entre Ríos puede haber un reporte desde Buenos Aires, de la red 24/7, de que en Paraná, vamos a poner un ejemplo, habría un domicilio que a través del IP se pudo constatar que podría estar traficando material de abuso sexual infantil. Sí. Y hoy la única alternativa o digamos técnica de investigación que tenés, que no es en entornos digitales, sino que tiene que ver con el mundo normal o real, es ir con un allanamiento, secuestrar todos los teléfonos, computadoras, lo que sea, luego peritarlo, ver si lo pueden abrir, como se dice habitualmente, y ahí ver qué encuentran y qué no. En cambio, por ejemplo, con el agente encubierto digital, eso se allana, porque vos tendrías una persona que podría meterse en todas estas redes de pedofilia de manera obviamente encubierta y poder también simplificar un montón de pasos y avanzar con ese tipo de investigaciones. Lo mismo con el grooming, que es cuando tal vez un adulto contacta a un menor con intenciones de luego tener algún tipo de contacto sexual con él, obviamente no consentido, y esos son contactos que se dan permanentemente en redes sociales o en plataformas de vínculos como Tinder, donde los chicos muchas veces también se meten sin incluso tener la mayoría de edad. Entonces, justo nos comentaba claro, sí, al comienzo del programa nuestra psicóloga la utilización también de este tipo de aplicaciones. Claro, vos Exacto. mencionabas la inteligencia artificial. ¿Cómo se comprueba que un contenido es real o realizado con inteligencia artificial? Pensando que muchos contenidos, o han ocurrido casos de difusión de imágenes íntimas que no son reales, pero que afectan la integridad de muchas personas. Mirá, eso en realidad es una reforma que tendría que ser del Código Penal, porque hoy la distribución o comercialización o tenencia de ese tipo de imágenes en Argentina no es delito. Ahora bien, salió un fallo hace poco en la provincia de Buenos Aires donde tomaron un caso similar con inteligencia artificial y el juzgado, digamos el juez que intervino, entendió que esto tiene que ser considerado delito e invitó, digamos, al Congreso de la Nación a reformar y modificar esto. Bueno, hay cuestiones de fondo que son del Código Penal que hay que actualizar urgente a nivel nacional, pero también acá en Entre Ríos podemos actualizar a través de esta reforma un montón de cuestiones y de técnicas que tienen que ver con la evidencia digital. Entonces, porque aparte otra cosa también, Tiago y Yelena, es decir, hoy para cualquier delito que se investiga, se analiza cualquier dispositivo electrónico. Es decir, vos estás investigando un robo o estás investigando un homicidio y lo primero que haces es ir a hacer un allanamiento, te llevas los dispositivos y tenés que investigar a ver qué podés encontrar ahí. Bueno, no está tan regulado como son, por ejemplo, o cómo debieran ser el acceso a esos teléfonos. Es decir, el fiscal puede, es una gran pregunta para hacerse, discusión que habitualmente damos los defensores, acceder a la totalidad del teléfono, o debería poder acceder solamente a ciertas palabras clave o a cierta conversación con tal persona, porque la realidad también que nos indica hoy el mundo actual es que nuestro teléfono tiene más información que nuestro propio domicilio. Totalmente. Que cualquier cosa. Me imagino ustedes que son periodistas y le acceden al teléfono y hay mucha información, digamos, que se puede utilizar hasta de forma maliciosa. Entonces,
lo que se va a tratar acá también tiene que ver un poco con eso. Bueno, ¿hasta dónde puede acceder una persona cuando en el marco de una investigación puede secuestrar un dispositivo electrónico y lo puede peritar? Bueno, ¿puede ver todo? No, para mí no. Entonces son otros debates que también vamos a tratar ahí. Más que interesante este área, esta parte justamente del debate de la reforma del Código Procesal Penal. Lo vamos a seguir dialogando con más profesionales de aquí hasta fin de año. El objetivo es que se pueda llegar a lograr un texto definitivo, al menos esa es la intención del Poder Ejecutivo. Pedro Fontaneto, gracias por el tiempo. No, Tiago, por favor, muchas gracias por invitarme y obviamente, como siempre, a disposición para charlar de este tema o de lo que tenga que ver con el derecho penal. Siempre muy contento de venir. Muy amable. Bueno, continuamos con más GPS, abrimos la ventana, hacemos un recorrido, cómo se encuentra la ciudad de Paraná. ¿Qué temperatura tenemos, Samu? 25 grados, 9 décimos, mayormente nublado, Tiago.